Bueno chicos, antes de dar soluciones del sistema homogéneo, que es el sistema igualado a todos ceros, vamos a ver un poquito de espacios vectoriales que también lo vamos a necesitar en algunas partes de determinantes. Se llama vector de Rn o de Kn para cualquier cuerpo K a una n-upla A1, A2, a n de elementos de R o del cuerpo K. Por ejemplo, acá he tomado en R2 el vector 1, 2. Marco 1, ya habíamos representado en R2 a los números complejos, así que ustedes están acostumbrados. Lo que pasa es que ahora lo vamos a escribir como una n-upla, o sea, en este caso como un par, 1, 2. 1 en X, 2 en Y. En este caso he tomado un vector de R3, el vector 1, 2, 3. 1 en X, este es X, este es Y y este es Z. 1 en X, 2 en Y, 2 en Y y 3 en Z. ¿Sí? No sé si me salió muy bien el dibujo. Ese es el vector 1, 2, 3. Los A sub I se llaman componentes del vector A. Y a veces el vector A lo vamos a poner con una flechita arriba hasta que nos acostumbremos a los conceptos para no confundirlo con los escalares. Dos vectores A y B son iguales si solamente si son iguales componente a componente. Obviamente tienen igual dimensión, pero además son iguales componente a componente. ¿Qué podemos hacer entre vectores? Podemos sumar vectores. ¿Cómo sumaremos vectores? El vector A más el vector B va a ser sumar componente a componente. A1 más B1, A2 más B2, AN más BN. Tal cual como sumamos matrices, por ejemplo. ¿Y qué más podemos hacer con los vectores? Podemos multiplicar por una constante. C por A, C por A1, C por A2, C por AN. Ahora vamos a ver qué significa eso en el plano. Acá hice un pequeño ejemplo para que ustedes vean la suma del vector 3, 1 con el vector 1, 2 es, utilizando la regla del paralelogramo, la diagonal mayor del paralelogramo que ellos definen, es el vector 4, 3. Justamente coincide con el vector diagonal mayor del paralelogramo. ¿Y qué es estirar? Esto es sumar. ¿Qué es estirar? ¿Qué es multiplicar por un escalar un vector? Es estirarlo o achicarlo, depende si multiplicamos por una constante mayor que 1 o menor que 1. En este caso multipliqué por la constante 2. Yo tenía el vector 2, 1 y lo multipliqué por 2. Entonces eso me pasó a ser el vector 4, 2. Es este vector que está acá. En este caso estiré al duplo del vector que tenía. Pero ¿cuáles son las propiedades que esas dos operaciones tienen? Vamos a ver en lo siguiente. Y que eso nos va a dar la estructura de Rn o de Kn. La asociatividad de la suma, por supuesto, si sumo vectores A más B y luego con C, eso es lo mismo que A más B más C. La conmutatividad de la suma, si sumo A más B, es lo mismo que sumar B más A. Eso es gracias a las propiedades que tiene la suma en R. La existencia de neutros, si considero el vector que está todo lleno de ceros, toda la n-upla de ceros, si sumo A con 0, eso da A. ¿Cuál es el opuesto de cada vector? El vector menos A, o sea, poner menos la componente que corresponde a cada componente. Entonces, es A más menos A es igual al vector nulo. Con respecto a esas cuatro propiedades, Rn con la suma es un grupo abeliano. ¿Se acuerdan de grupo abeliano? Es un grupo conmutativo. Pero además está la multiplicación por los escalares del cuerpo también. El estiramiento o el achicamiento de vectores. Con respecto a esa operación, las propiedades son las siguientes. Si multiplico C por la suma de A más B, eso es igual a C por A más C por B. Observen que esta operación es la operación externa entre el cuerpo C, el cuerpo R o K y el vector A. En cambio acá, si sumo dos escalares C más D, esta es la suma que existe en el cuerpo R. Eso multiplicado por A es igual a C por A
más, esta es la suma que existe entre vectores, D por A. Si hago C por D por A, eso es lo mismo que C por D, esto se hace a nivel del cuerpo, R o K, y después se estira el vector A. Y el 1 es el 1 del cuerpo. 1 por A es lo mismo que el vector A. Con estas 8 propiedades, Rn es un espacio vectorial sobre R, o Kn es un espacio vectorial sobre K. Entonces, esto es un espacio vectorial sobre R. Dado un conjunto de vectores A sub 1, A sub 2, A sub R, se llama combinación lineal de A sub 1, A sub 2, A sub R a la expresión de la forma K sub 1 por A sub 1 más K sub 2 por A sub 2 más K sub R por A sub R, siendo K sub 1, K sub 2, K sub R escalares de R o de K. Por ejemplo, el vector 1, 2, 3 en R3 es combinación de 1 por 1, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, más 3 por 0, 0, 1. ¿Sí? Estos son los escalares. 1, 2, 3. Por supuesto que pueden ser elementos de R, cualesquiera. Yo tomé un ejemplo muy simple. Un conjunto de vectores A1, A2, AR son linealmente independientes. Intuitivamente, si ninguno es combinación de los demás. Pero la definición formal es la siguiente. Si yo tengo K sub 1 por A sub 1 más K sub 2 por A sub 2 más K sub R por A sub R igualado a 0, tengo que poder demostrar que K sub I es 0 para todos los I desde 1 hasta R. Eso es que sean independientes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, pero muy pequeño. Voy a demostrarles que el vector 0, 2, 2, 0 y 0, 1 son linealmente independientes. Hago una combinación lineal de ellos, K sub 1 por 2, 0 más K sub 2 por 0, 1 y lo igualo a 0. Entonces hago las cuentas, esto es 2 K sub 1, 0 más 0 K sub 2 igual a 0. Entonces, la primer componente, 2K sub 1 sumada con 0, lo hice acá, 2K sub 1 tiene que ser igual a 0. Y 0 más K sub 2 tiene que ser igual a 0, o sea, K sub 2 tiene que ser igual a 0. Definitivamente K sub 1 y K sub 2 son 0. Quiere decir que hice una combinación lineal de igualada a 0 y pude deducir que K sub 1 y K sub 2 son 0. Eso me indica que los vectores son linealmente independientes. Un sistema homogéneo es un sistema de ecuaciones lineales que está igualado a todos 0, o sea, los b sub i son todos ceros. ¿Sí? Este es un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Estas son las incógnitas. x1, x2, xn, x1, x2, xn, x1, x2, xn. En forma matricial es A, donde A es la matriz de los coeficientes, por x1, xn igual a 0, 0, 0. Vamos a ver que las soluciones del sistema homogéneo tienen muchas propiedades. De hecho, es trivial que el vector 0, 0, 0, o sea, si yo tomo x1 igual a 0, x2 igual a 0, o sea, la solución, el vector trivial, es solución del sistema, porque si yo pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, me da 0. Entonces, siempre hay solución. El sistema puede ser, siempre es determinado, puede ser compatible determinado o puede ser compatible indeterminado. Quiero decir, siempre es compatible. Lo que es puede tener infinitas soluciones o puede tener una sola solución. Una cosa que es muy fácil de probar, y de hecho lo van a hacer en la práctica, es que si un U, vector U, es solución, C por U, o sea, el estirado de ese U multiplicado por C, es solución para todo C del cuerpo. Y que si dos vectores son solución, entonces la suma de esos vectores también es solución. De hecho, lo que está pasando es que el espacio de soluciones, el conjunto de soluciones, es un subespacio de K a la N.
Aquí puse un ejemplo de un sistema homogéneo de 3 ecuaciones con 5 incógnitas. Es este que tienen aquí. Esto que está acá es la matriz de los coeficientes. No pongo los términos independientes porque no tiene sentido, todos van a ser 0. Siempre, cualquier operación elemental que haga siempre va a dar 0. Hago operaciones elementales y llego a esta matriz escalonada. Entonces, el sistema es equivalente a este. x1 igual a 1/3 x3 menos 1/3 x4 menos 3x5, x2 igual a 5/9 x3 menos 5/9 x4 menos 1/3 x5, que sale de ahí. Menos 1/3 x5 no, más 1/3 x5. ¿Sí? Ah, no, lo que pasa es que estoy pasando para aquel lado, sí, es verdad. Es menos 1/3 x5 y acá es más, ¿sí? Estoy pasando para aquel lado, ¿sí? Estoy igualando a 0 y pasando para aquel lado. ¿Mm? Ahora vamos a ver la estructura de las soluciones. Entonces, la estructura de las soluciones de este tipo. En el lugar de x1 puse la combinación lineal que aparece acá. 1/3 x3 menos 1/3 x4 más 3x5. En lugar de x2 puse 5/9 x3 menos 5/9 x4 menos 1/3 x5. Y después x3, x4, x5 que son libres, son cualesquiera. En definitiva, las soluciones son así. Las soluciones son así. x3 lo saqué factor común, digamos, de 1/3 menos, perdón, 1/3, 5/9, 1, 0 y 0, porque allá no aparece. x4 lo saqué de menos 1/3 menos 5/9, 0, 1, 0. Y x5 lo saqué de 3, que aparece en la primera componente de este vector, menos 1/3, 0, 0, 1. Entonces, en definitiva, todas las soluciones son combinación lineal de estos tres vectores. El vector 1/3, 5/9, 1, 0, 0. El vector menos 1/3, menos 5/9, 0, 1, 0. El vector 3 menos 1/3, 0, 0, 1. Siendo x3, x4, x5 cualesquiera valores de R, da un conjunto de soluciones que son todas combinación lineal de esos tres vectores que son independientes. Ahora vamos a ver la proposición que asegura esto. La proposición dice que si tengo un sistema homogéneo que es indeterminado, o sea que tiene infinitas soluciones, existen k vectores u sub 1, u sub 2, u sub k, linealmente independientes entre sí, como apareció en el ejemplo, tales que las soluciones del sistema se dan de la forma c sub 1 por u sub 1, c sub 2 por u sub 2, c sub k por u sub k, siendo c sub i elementos del cuerpo. Y además, k, que es la cantidad de vectores que hay, es n menos el rango de a, donde a es la matriz del sistema. El sistema homogéneo, y n es el número de incógnitas. ¿Sí? Eso dice la proposición.